Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día sábado 15 de noviembre de 2025. Hoy reflexionaremos en un pasaje que puede resultar difícil para algunos, la guerra contra Madián, meditando en la palabra que se encuentra en Números capítulo 31, versículos del 1 al 12. Exploraremos el tema de la justicia divina, la obediencia radical y cómo Dios defiende la santidad de su pueblo. La palabra de Dios dice así en Números 31, versos del 1 al 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y ármenlos para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. De cada tribu de Israel envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12.000 hombres armados para la batalla. Así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla. Llevaban los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de ataque. Así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, Evi, Requem, Sur, Ur y Rebá, murieron en la batalla. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños y toda su riqueza. Quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Después que reunieron el botín y a los cautivos, tanto personas como animales, llevaron todo Moisés al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad de Israel que acampaba en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. La clave del pasaje el día de hoy se encuentra en el versículo 2: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Este pasaje nos confronta con uno de los temas más difíciles de la Escritura: la guerra santa y el juicio divino ejecutado a través de instrumentos humanos. Para entender correctamente este texto, debemos colocarlo en su contexto histórico y teológico, evitando 2 errores comunes. Por un lado, el de suavizar el texto para hacerlo más aceptable a la sensibilidad moderna, y por otro lado, el de aplicarlo incorrectamente a nuestra situación como iglesia del Nuevo Testamento. Primero debemos recordar que había hecho Madián contra Israel. En Números 25 vimos como Balaam aconsejó a los madianitas usar a sus mujeres para seducir a los hombres de Israel, llevándolos a la idolatría y la inmoralidad sexual. Como resultado de esta trampa diabólica, 24.000 israelitas murieron en una plaga enviada por Dios. Los madianitas no atacaron a Israel con espadas, usaron una estrategia más siniestra, la seducción espiritual. Intentaron destruir al pueblo de Dios desde adentro, contaminándolo con el pecado. La orden de Dios a Moisés fue clara: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. La palabra venganza aquí no implica un deseo personal de revancha, sino la ejecución de la justicia divina. Dios es el juez supremo de toda la tierra y tiene el derecho soberano de juzgar a las naciones por su maldad. Como preguntó Abraham retóricamente, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo? Es significativo que esta batalla fuera llamada la venganza de Jehová. No era una guerra de conquista territorial o de enriquecimiento económico, era un acto de juicio divino contra una nación que había intentado deliberadamente destruir al pueblo del pacto de Dios. Los madianitas conocían el poder de Dios, habían visto lo que había hecho con Egipto y con las naciones cananeas, y sin embargo, voluntariamente se opusieron a él y a su pueblo. La presencia de Finés, el hijo del sumo sacerdote, con los vasos del santuario y las trompetas, subraya el carácter sagrado de esta campaña. No era simplemente una operación militar, era un acto de adoración y obediencia a Dios. Las trompetas proclamaban que Jehová mismo iba delante de su pueblo. Como Dios había prometido en Éxodo 23, verso 22, si en verdad oyeres mi voz y hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. La victoria fue completa y sobrenatural. 12.000 soldados israelitas
apenas 1000 de cada tribu, derrotaron completamente a la nación madianita. Más impresionante aún, al final de la batalla se descubrió que ni un solo israelita había muerto. Esto demuestra que cuando Dios pelea por su pueblo en obediencia a su mandato, la victoria está garantizada. Sin embargo, debemos ser cuidadosos en cómo aplicamos este pasaje. Como cristianos del Nuevo Testamento no estamos llamados a ejecutar juicio físico sobre las naciones o individuos incrédulos. Pablo es claro: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestra guerra es espiritual, no carnal. Pablo nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Luchamos contra principados y potestades espirituales, no contra carne y sangre. Pero hay principios permanentes que podemos extraer de este pasaje. Primero, Dios toma en serio los intentos de desviar a su pueblo hacia el pecado y la idolatría. Quienes ponen tropiezos delante de los creyentes para hacerlos caer enfrentan el juicio severo de Dios. Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Segundo, la obediencia a Dios puede requerir acciones radicales y costosas. Moisés, aunque sabía que esta sería su última misión antes de morir, obedeció sin vacilar. No cuestionó la orden de Dios ni trató de evitar la responsabilidad. La obediencia verdadera no negocia ni busca atajos, simplemente obedece. Tercero, cuando actuamos en obediencia al mandato claro de Dios, Él pelea por nosotros y garantiza la victoria. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pérdidas, pero sí significa que el resultado final está en las manos de Dios, no en las nuestras. Como declaró Josafat antes de una batalla imposible: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Finalmente, este pasaje nos recuerda que vivimos en el tiempo de la gracia, pero viene un día cuando la gracia terminará y el juicio caerá. Así como Dios fue paciente con los madianitas, pero finalmente ejecutó juicio, así también es paciente con el mundo incrédulo hoy, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese día de paciencia no durará para siempre. Viene el día cuando Cristo regresará en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, reconocemos que tú eres el juez supremo de toda la tierra y que tus juicios son perfectamente justos, aunque a veces sean difíciles de comprender para nuestra mente limitada. Te damos gracias porque, aunque merecemos tu juicio, nos has mostrado misericordia en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a tomar en serio la santidad y a alejarnos de todo aquello que podría desviarnos de ti. Protégenos de los que pondrían tropiezos en nuestro camino y haznos cuidadosos de no ser nosotros mismos piedra de tropiezo para otros. Danos corazones obedientes, dispuestos a seguirte radicalmente sin importar el costo. Cuando nos llames a acciones difíciles, concédenos la valentía para obedecer sin cuestionar. Ayúdanos a confiar que cuando actuamos en obediencia a tu palabra, tú peleas por nosotros. Señor, mientras vivimos en este tiempo de gracia, haznos fieles testigos de tu Evangelio, que podamos advertir a otros del juicio venidero y señalarles hacia Cristo, el único camino de salvación. Apresura el día de tu regreso, cuando toda injusticia será castigada y toda lágrima será enjugada. En el nombre de Jesús oramos. Amén.